En el extremo de la aldea, donde el sendero se convertía en una grieta rocosa y se perdía entre los arbustos espinosos, había una casita, descascarada y torcida, como si también ella estuviera cansada del tiempo. Sus paredes eran de viejo adobe crudo. Parches en algunos lugares estaban hechos de chapas y tablones que sobraron de un granero que había sido desmantelado hacía mucho. El techo se había hundido. Las contraventanas se sostenían por los últimos clavos, y la cerca ya no cercaba. Solo recordaba que alguna vez allí hubo calor. En esa casa vivía una niña, pequeña, delgada como un brote seco, pero con unos ojos en los que ardía una cálida lámpara. Se llamaba Lucía, pero en la aldea ya pocos la llamaban por su nombre. La gente se había marchado, unos a la ciudad, otros a ver a sus familiares, algunos simplemente desaparecieron. Quedaron casas vacías con contraventanas que golpeaban por el viento y un humo solitario que salía de su chimenea. Lucía aprendió a vivir sola. Encendía la estufa con ramas, recogía agua de una escasa fuente, lavaba por sí misma, reparaba su vestido por sí misma, y se cantaba a sí misma. Tenía zapatos agujereados, en los que la nieve se acercaba más que el suelo, pero no se quejaba. Demasiadas veces las quejas se disipan en el vacío. Cada noche, en cuanto el cielo comenzaba a apagar el último azul, la niña salía al patio. Se sentaba sobre un viejo cubo volteado, encogía las piernas en sus zapatos con 3 agujeros en las suelas y buscaba con sus ojos una estrella. No la más brillante, no la más grande, sino aquella que siempre había estado en su lugar. Lucía creía que esa estrella era suya. Pertenecía a su madre. La madre se fue cuando Lucía todavía era muy pequeña, pero en aquella ocasión le dijo: «Si algo me sucede, busca la estrella más tranquila. Yo estaré allí». Desde entonces, la niña encontraba esa estrella cada noche. Sacaba de su bolsillo una hoja vieja, ya desgastada en los pliegues, y comenzaba a hablar. Primero, como si susurrara al aire. Luego, con confianza, con sentimiento. Contaba cómo había transcurrido el día, cómo había encontrado ramas secas cerca del molino, cómo había espantado a los cuervos del huerto, cómo le congelaban los dedos, pero aún así había logrado encender el fuego en la estufa. A veces pedía, solo un poquito, que la estrella permaneciera, que el viento no soplara por la ventana, que el sueño fuera cálido, que, en algún lugar, simplemente en algún lugar, mamá escuchara. Alrededor todo era silencio. Ni perros, ni voces, ni pasos. Solo el crujido ocasional de tablas secas en el techo y el susurro de un ratón que corría junto a la estufa. Incluso el tiempo parecía haber disminuido la marcha, esperando a que Lucía terminara de hablar. Y cuando ella, arropada en su manta remendada, se acostaba sobre el colchón de paja, sus labios susurraban: «¿Me escuchas, verdad?». Y esa noche, como en las 100 anteriores, la estrella permanecía en su lugar, sin parpadear, sin moverse, como si estuviera escuchando. La madre de Lucía se fue en silencio, como se van aquellos que han luchado demasiado tiempo. Ocurrió en uno de esos inviernos severos, cuando la tormenta de nieve no cesaba durante semanas, y la estufa apenas ardía con ramas húmedas. La enfermedad llegó sin previo aviso. Primero, tos, luego debilidad, y después sus ojos no se abrieron por la mañana. Lucía entonces no comprendía lo que había sucedido. Se sentaba al lado de la cama, sostenía los dedos de su madre y esperaba escuchar. «Despierta, rayito de sol, ya es mañana». Pero la mañana pasó, y las palabras no llegaron. Solo silencio, pesado, ajeno, definitivo. El padre se había ido antes. Dijo que iría a trabajar en la región vecina y desapareció. Ni carta, ni noticias, solo vacío. Los vecinos al principio alimentaban a Lucía, dejaban papas, cortezas de pan, algo caliente en un frasco, frente a la puerta. Luego comenzaron sus propias dificultades, y cada uno se ocupó de su supervivencia. Algunos se marcharon, otros se enfermaron, algunos se encerraron en casa, como si temieran contagiarse de la misma pobreza. Lucía quedó sola en la casa, donde todavía olía a la infusión de hierbas de su madre, donde colgaba en un clavo un viejo pañuelo de su madre, y en la pared había una ramita seca de menta. A menudo se sentaba junto a la cama, donde alguna vez había dormido su madre, y recordaba cómo su madre le peinaba el cabello, cómo cantaba canciones, cómo le hacía muñecas con restos de tela. Los recuerdos eran vívidos, como rayos de sol sobre el suelo,
pero cada día se volvían más silenciosos, como si alguien los borrara lentamente desde adentro. Y entonces Lucía encontró su estrella. En la misma noche en que comprendió por primera vez que nadie le abriría la puerta, que nadie la abrazaría, que nadie le diría, «Estoy aquí», salió descalza a la calle. Los zapatos estaban mojados y se secaban junto a la estufa. La nieve crujía, como un cristal quebradizo. Sobre su cabeza se extendía el cielo, enorme, frío, infinito. Y de repente la vio, una única estrella, que no parpadeaba, sino que parecía simplemente mirar. En ese momento la niña habló, primero en voz baja, luego con más valentía. Le contó todo, de su madre, de su miedo, de la soledad, y de cómo deseaba que al menos alguien supiera que ella existía. Desde entonces, las cartas a la estrella se convirtieron en su rito. Las escribía en trozos de periódico, en viejos cuadernos escolares, en el reverso de recibos que nadie pensaba pagar. A veces dibujaba, una estrella con ojos, con manos, con largos rayos, como los de un hada de cuento. Su mundo se volvió sencillo. La estufa, el caldero, el agua, el crujido del techo y la estrella. Todo lo demás desapareció, se desvaneció, como fondo de tela al sol. Pero en cada una de sus cartas vivía la esperanza. Que tal vez, allí arriba, en este cielo frío, su madre aún estaba leyendo. O al menos viéndola. Que sabía que su hija estaba viva. Y esperaba. Aunque descalza, en un vestido raído. Pero con un amor tan fuerte que bastaría para dos. El invierno ese año fue especialmente cruel. La nieve caía no en copos, sino en un pesado manto húmedo que aplastaba los techos y apagaba el fuego en las estufas. El frío no solo mordía, sino que penetraba hasta los huesos, como si quisiera alcanzar el mismo corazón. Lucía despertaba en las noches porque no sentía los dedos, ni en las manos, ni en los pies. La manta en la que dormía parecía más un viejo cortinón que una protección contra el frío. Las leñas casi se habían acabado. Las últimas ramas secas las había quemado 2 días atrás. Solo quedaba astilla y la esperanza de poder aguantar otra noche más. No había pan desde hacía una semana. Quedó una raíz seca que encontró en el viejo sótano y la coció en agua. El caldo era amargo, pero caliente. No saciaba el hambre, pero daba la sensación de que el estómago no estaba completamente vacío. La estufa apenas ardía. Lucía estaba sentada junto a ella, envuelta en un pañuelo, y escuchaba el crujido del hielo fuera de la ventana. El viento golpeaba las contraventanas, como si le pidiera que lo dejara entrar. Esa noche no salió hacia su estrella. Ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. Estuvo sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, y mirando por la rendija entre las tablas, donde en la oscuridad titilaba una lejana lucecita. Su estrella. Pero incluso ella parecía fría. Por dentro algo se contrajo. Como si la vida misma estuviera cansada. No había lágrimas, ni rabia. Solo un pesado y denso silencio. Lucía sostenía en sus manos su carta. No terminada, sin palabras, solo con un corazón dibujado. La colocó a su lado, sin saber ya a quién le servían sus mensajes. La estrella callaba. La casa callaba. Incluso el techo no crujía. Parecía que todo el mundo se había detenido para escuchar. Si la niña se rendiría. Fuera la nieve comenzó a caer más fuerte. Golpeaba la ventana, el techo, el alma. La estufa se apagó para siempre. Dentro se volvió tan frío como afuera. Lucía se metió bajo sus trapos, intentando calentar sus manos con su aliento. Sus labios se pusieron morados. Sus mejillas ardían. Sabía que si se dormía ahora, podría no despertar. Pero no tenía fuerzas. Los ojos se cerraban solos. En ese frío, en ese silencio, donde incluso la estrella parecía distante como nunca, ella susurró. No en voz alta, sino en algún lugar dentro. Si realmente estás, si eres al menos un poco parecida a mamá, por favor. No era una súplica. Era el grito de su corazón. Sin sonido, sin fuerzas, pero con la última esperanza escondida bajo capas de un aliento helado. Y entonces, sucedió algo extraño. No muy ruidoso. No brillante. Pero de repente, sus ojos se abrieron. No porque quisiera, sino porque sintió que algo era diferente. En la oscuridad llena de hielo, afuera, de repente,
Un movimiento brilló. Y llegó un silencio. No muerto, sino aquel en el que algo nace. Lucía yacía, arropada hasta la nariz, y trataba de no pensar en el frío. La estufa estaba fría desde hacía tiempo, el suelo helado como el hielo en el río, y el aliento salía en nubes, como si no estuviera en casa, sino en la montaña bajo el cielo abierto. Su rostro era pálido. Sus manos se esforzaban por sujetar el borde de la manta, y en su cabeza solo había un pensamiento: que la estrella se quedara, que no desapareciera, incluso si ya no podía salir a buscarla. Aunque de lejos, que estuviera. Aunque en silencio, que estuviera cerca. Sacó lentamente la mano de debajo de los trapos, buscó la carta, esa misma con el corazón en lugar de palabras, y la apretó contra su pecho. El papel estaba fresco, pero en él vivía la última chispa. Lucía no sabía qué escribir, no sabía qué pedir. Su voz interior se había vuelto más suave que el susurro de un ratón. Pero su alma seguía murmurando: «Por favor, no me dejes». Recordó cómo su madre le acariciaba la cabeza, y le decía que las estrellas eran agujeros en el techo del cielo, a través de los cuales Dios miraba la tierra. Y Lucía esperaba que al menos uno de esos agujeros la viera. Los ojos comenzaron a cerrarse solos. El cuerpo estaba cansado de luchar. Pero en el momento entre el sueño y la oscuridad, en el silencio más profundo, de repente algo cambió. No un ruido, no un sonido, como si el aire mismo se volviera más suave, más cálido, como si alguien invisible hubiera pasado cerca. No pudo moverse, pero sintió que en la habitación se volvió un poco más claro. En alguna parte, en la esquina, titiló un débil reflejo, y Lucía abrió los ojos. Afuera, algo brillaba. No solo la luna, no solo el reflejo de la nieve. Era una luz suave, como la de una vela, pero no de este mundo. Y entonces, un golpe, suave, como si una ramita hubiera golpeado el vidrio. Uno, luego otro. Lucía se sacudió. ¿Quién podría ser? Aquí no pasan las personas. En una noche así los animales tampoco salen. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se incorporó, lentamente, con esfuerzo, y miró hacia la ventana. En el alféizar había algo, blanco, enrollado, como un pequeño pañuelo. No creía en sus ojos, pero aún así se acercó. Abrió las contraventanas. El viento no aulló, sino que retrocedió, como si no quisiera molestar. En el alféizar de la ventana había un sobre. El papel era grueso, como el que usaba su madre alguna vez. No tenía dirección, solo una estrellita garabateada a mano, que Lucía había visto alguna vez en sus sueños. Sus manos temblaban. Abrió el sobre y encontró una nota. Varias líneas escritas con una letra cuidadosa, pero suave. Te veo. Te escucho. No estás sola. Estoy aquí. Siempre estuve. Ni nombre, ni firma. Solo al final. La palabra. Mamá. Lucía apretó la carta en sus manos, como si temiera que desapareciera. Las lágrimas comenzaron a correr solas. No quemaban. Eran calor. Por primera vez en mucho tiempo sintió que sus palabras no se desvanecían en el vacío, que la estaban escuchando. Y esa noche, la más fría, la más solitaria, en su corazón brilló una pequeña estrella, tan cálida como la carta que había venido desde el fondo del cielo. Por la mañana todo parecía igual que el día anterior. Ventanas heladas, estufa vacía, una taza con agua, convertida en una escultura de hielo. Pero dentro de la casa ya nada era como antes. Lucía despertó no del frío ni de los sonidos, sino de la sensación de que alguien la había abrazado en su sueño. Sus manos aún temblaban, sus pies no obedecían de inmediato, pero su mirada era diferente, más clara, más tranquila. La carta estaba bajo la almohada, doblada con cuidado, como si fuera el más grande de los tesoros. Tenía miedo de volver a leerla, como si de ello dependiera la magia, pero aún así la sacó, una y otra vez, para asegurarse de que todo esto era real, no un sueño. Estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, y miraba por la ventana. Afuera, la misma nieve blanca, los mismos remolinos helados, pero ahora había algo hermoso en ello. No aterrador, sino vivo. La estrella aún brillaba, aunque oculta por la luz de la mañana. Lucía sabía que estaba en su lugar, y sabía que alguien estaba cerca.
tal vez su madre, tal vez un ángel, o tal vez simplemente un milagro en estado puro. Con estos pensamientos se levantó, sin prisa, con cuidado, como si temiera asustar el frágil sentimiento interno. Se acercó a la estufa, sacó una vieja astilla, un poco de cartón de la caja, trató de encender fuego. No lo logró a la primera. La cerilla se apagó, pero no se enojó. Simplemente tomó otra, luego una tercera. Y finalmente, el fuego estalló. Pequeño, pero cálido. En la llama se reflejó su rostro. No como antes, pálido y perdido, sino vivo, enfocado. Lucía estiró las manos hacia el calor y sintió que sus dedos volvían a cobrar vida. Luego salió al patio. El frío le mordía las mejillas, pero no la aterraba. Se puso sus zapatos agujereados, ajustó el pañuelo más ceñido y se dirigió al pozo. Allí el hielo había atrapado el cubo, pero Lucía pacientemente rompió la costra con una piedra y llenó de agua. En el camino de regreso, notó que alguien había pasado por la nieve. Ligeras, casi ingrávidas huellas que no habían estado allí la noche anterior. Demasiado pequeñas para un adulto. Demasiado claras para un pájaro. Se detuvo, se agachó y pasó un dedo por una de las huellas. Estaba caliente. En casa esparció los restos de cereales. Cocinó un poco de sopa. Calentó las manos junto al fuego y volvió a sacar la carta. Su corazón latía no por miedo, sino por el silencio en el que finalmente surgía un espacio para la fe. Colocó la carta en el alféizar, para que la estrella pudiera ver que su regalo había sido aceptado. Luego se sentó en el mismo cubo donde solía escribir cartas, y simplemente levantó la vista. No necesitaba más palabras. La luz hablaba por sí sola, y luego, alguien volvió a golpear, no en la ventana, en la puerta. Suave, como si el viento. Lucía se congeló, se acercó, abrió. En el umbral no había nadie, solo una canasta. Dentro, pan, caliente, envuelto en un pañuelo, y una pequeña nota. No estás sola. No había firma, solo un dibujo. Estrella. Exactamente igual que en la carta. Desde esa mañana, todo fue diferente. No rápido, no brillante, sino como una gota de agua que encuentra una grieta en la piedra y empieza a cambiarla desde adentro. Lucía no corría por la nieve gritando de alegría, no saltaba de felicidad, simplemente vivía, como sabía. Pero ahora cada movimiento tenía sentido, como si alguien invisible le hubiera puesto la mano en la espalda y le susurrara, «Adelante». Cada mañana comenzaba revisando el alféizar. No por codicia, sino por esperanza. La canasta con pan ya no aparecía. Pero un día encontró allí un puñado de nueces. Y unos días después, un paquetito con calcetines, cosidos de diferentes trozos de tela. Uno era verde, el otro azul, y los hilos sobresalían en diferentes direcciones. Pero Lucía se los puso con tal gratitud, como si le hubieran regalado el sol. Quien traía estos obsequios, no lo sabía. Pero en lo profundo sentía. Era una respuesta. A su susurro, a sus cartas, a su espera. Con cada día parecía despertar una nueva fuerza en ella. Comenzó a ordenar la casa. Barría el suelo. Colocaba las telas. Revisaba todos los frascos donde su madre alguna vez guardó hierbas. Anotó lo que quedaba. Encontró un viejo cepillo debajo de la cama y limpió los zapatos. Los agujeros no desaparecieron, pero los zapatos parecían haber revivido. Nuevamente se volvieron suyos. Luego revisó el leñero, recogió astillas, cortó los restos de tablones. A sus manos les costaba, pero su corazón parecía cantar una suave canción que antes no había escuchado. Y por la noche, como siempre, salía hacia su estrella. Solo que ahora no escribía cartas. Simplemente se sentaba, envuelta en el pañuelo, y miraba hacia el cielo. A veces sonreía. A veces cantaba para sí misma. Una antigua canción de cuna que recordaba de niña. Cantar en voz alta, cuando nadie escucha, es como hablar con el alma. Lucía creía que la estrella seguía allí. Y que alguien allí, definitivamente estaba escuchando. Un día decidió compartir lo que tenía. Colocó en un pañuelo la mitad de sus nueces y se las llevó a la anciana que vivía a 3 casas de distancia. Ella no había salido en 2 semanas, y Lucía sabía que probablemente también estaba sin comida. Llamó a la puerta. Primero, silencio. Luego, pasos. La puerta se entreabrió. La abuela no reconoció de inmediato a la niña.
Luego se fijó, y sus ojos se suavizaron, como los de su madre. ¿Eres tú, Lucía? Sí, soy yo. Aquí. Un poco de nueces. Quería compartir. La abuela no tomó el regalo de inmediato. Luego comenzó a llorar, y dijo, pensé que todos se habían olvidado de mí. Así comenzó su nueva mañana. Con pequeños pasos que no cambiaban nada por fuera, pero movían algo grande por dentro. Lucía ya no era solo una niña con zapatos agujereados. Ahora en sus acciones vivía la fe. Silenciosa, simple, auténtica. Aquella que no viene de los milagros, sino de que alguien alguna vez llamó a su ventana y dejó una estrella dentro. Con la llegada de la primavera, el mundo comenzó a responder. No de inmediato, no con pompa, sino como si cuidadosamente probara. ¿Está ella lista para escuchar? La nieve se derritió, dejando bajo sí la tierra, gris, cansada, pero viva. Y una vez Lucía notó que justo en su umbral, allí donde había estado la canasta de pan durante el invierno, brotaba un pequeño retoño verde. Pequeño, frágil, pero tenaz. Se agachó, lo tocó, y sonrió. Era solo una mala hierba. Pero había algo importante en ella. Era el primero que decía, estoy aquí. La vida continúa. La aldea, que parecía desierta, también comenzó a moverse. Primero, en la casa vecina apareció una mujer, sobrina de la abuela, a la que Lucía había llevado las nueces. Luego, un hombre, que regresaba de trabajar en la ciudad. Por las noches, en algunas ventanas comenzaron a encenderse luces. Primero brevemente, luego durante más tiempo. Regresaban aquellos que alguna vez se habían ido. Y aunque todavía pasaban junto a su casa en silencio, ya en sus miradas no había lástima. Había algo más. Asombro. Posiblemente incluso respeto. Un día, en su puerta apareció un saquito de semillas. Sin nota, solo atado a la puerta con un cordel. Lucía lo tomó en sus manos, lo examinó durante mucho tiempo. En el saquito había granos de frijol, un poco de maíz negro, y hasta unas semillas de girasol. No sabía quién había dejado eso, pero su corazón sabía. Era una continuación de la carta. Solo que no en papel, sino en vida. La carta del mundo que había comenzado a escuchar. Ese mismo día alineó el lecho, sacó una antigua azada, encontró una regadera oxidada y comenzó a sembrar. Sus manos estaban lastimadas, le dolía la espalda, el sol la calentaba. Pero no se detenía. Cada semilla la colocaba en la tierra, como un pedazo de su fe. Como si dijera, aquí estoy, aún creo, aún espero, aún amo. Después de unos días, los vecinos comenzaron a saludarla. No de inmediato. Primero con un asentimiento, luego en un susurro. Una vez, una mujer con una carga a la espalda se acercó y le preguntó si necesitaba sal. La niña se sorprendió, pero agradeció. Ahora eres como una adulta, dijo. No te has rendido. Y se fue, dejando huellas tras de sí, similares a aquellas que Lucía había visto alguna vez en su ventana en aquella noche. Esa noche, sentada en el viejo cubo, miraba al cielo. La estrella estaba en su lugar. No se había ido. Simplemente ahora su luz parecía más suave. Lucía ya no le hablaba en voz alta. No escribía cartas. Pero en sus ojos brillaba la misma respuesta que una vez había pedido. Una respuesta que llegó no de inmediato. No con música celestial, sino con pan, con un brote, con semillas en un saco. Y en ese momento, mirando en silencio, Lucía comprendió. El mundo realmente escucha, solo que a veces necesita tiempo, o silencio, o un amor suave y persistente de alguien. La noche volvió a caer sobre la aldea, como un cobertor de silencio. En las ventanas de las casas parpadeaban tenue luces. En algún lugar crujía el fuego de la estufa. Y en el extremo, en esa misma pequeña casa con el techo despojado, Lucía estaba sentada junto a la ventana. Ya no escribía cartas. Ya no necesitaba explicar, pedir, demostrar. Simplemente miraba al cielo, donde todavía brillaba su estrella. Tranquila, uniforme, casi imperceptible entre muchas otras, pero la más cercana. En su mano tenía aquella primera carta, ya desgastada, amarillenta, pero entera. En la otra, un pequeño trozo de pan que ahora dejaba cada noche en el alféizar. No porque esperara una nueva canasta en respuesta, sino porque sabía. Alguien una vez llamó a su mundo, cuando casi desapareció. Y ahora este gesto, su oración, sin palabras,
La casa ya no parecía vacía. Incluso en la soledad vivía la memoria, el amor, el cuidado. La madre, la estrella, alguien invisible. Todo eso estaba con ella. En el silencio, en el calor del fuego, en el par de brotes frescos en la cama, que comenzaban a salir al sol. Y, lo más importante, en su corazón, que ya no temblaba de miedo, una vez escuchó como un niño vecino le susurraba a su hermana en la carretera. Esa es la niña que habla con las estrellas. Y no se ofendió. No tuvo miedo. Simplemente sonrió. Porque ahora sabía. Eso no era extraño. Era fuerza. No a todos les es dado escuchar al cielo. Pero a aquellos que una vez quedaron solos, él responde. No ruidosamente, sino de tal manera que solo ellos comprendan. En la primavera, Lucía plantó todo lo que tenía. Y cada mañana, antes de salir a los parterres, presionaba la palma contra el vidrio, en aquel mismo lugar donde había estado la carta en invierno. Era su rito. Un simple movimiento, en el que vivía el recuerdo de todo. De las cartas, del pan, de la fría noche, de aquel silencio en el que en una ocasión resonó una respuesta. Por las noches, la gente empezaba a visitar. Algunos traían un frasco de mermelada, otros pedían un poco de sal, otros solo se sentaban cerca y en silencio. Ella recibía a todos con una sonrisa. Y casi nunca hablaba de la estrella. Porque quien quiere, sentirá por sí mismo. Y quien no está listo, todavía no es su momento. A veces Lucía soñaba que algún día tendría su gran familia, muchos niños, y les contaría cómo una vez, en la noche más fría, la estrella le respondió. Y los niños se reirían, la abrazarían, y tal vez alguno de ellos también miraría al cielo, en busca de su propia estrella. Pero por ahora, simplemente vivía. Con aquello que había. Con aquello que había venido. Y con lo que quedó. Y tal vez, eso era el milagro. No estruendoso, no maravilloso a los ojos de otros, sino verdadero. Porque a veces lo más importante no es recibir una respuesta, sino simplemente comprender una vez. Nunca estuviste sola. Incluso en la noche más larga. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si tocó su alma, no olvide suscribirse a nuestro canal y dejar un comentario debajo del video. Nos importa mucho saber qué siente. Hasta la próxima, queridos.